Hola, estoy grabando el film La Ayudantía 5. Esta va a ir enfocada a que puedan entender bien todo lo que estamos pidiendo y lo que, bueno, recomendamos más que nada aprender de reglas de asociación. Em, Sé que están súper preocupados porque está la tarea encima, pero la verdad, como que esta ayudantía es para apoyar. Porque en el collab que dejé ahí como en el mismo enunciado, como está casi todo lo que pedimos más o menos resuelto. Y el resto, como si han podido resolver las otras cosas del curso, no deberían tener problemas porque es más o menos lo mismo que hemos venido haciendo, incluso un poco más fácil. Así que aquí como que lo que es un poco más importante es la interpretación. Eso es como lo más difícil, creo yo. Y que como que no se puede llegar y copiar del collab. Eh, por eso más o menos las últimas partes del trabajo, entonces eh, creo que les va a venir bien como tener de dónde sacar si está muy aproblemado. Entonces démosle. Eh, Ahí sí. Ya, entonces, como mencioné, tenemos que revisar conceptos de regla de asociación, aplicarlo y con foco en practicar en la tarea. Así que aquí nuestros dos grandes ayudantes van a ser una nueva librería. eh, Se llama MLX10, que es como un primo de Scikit-Learn, pero está más desactualizado. Eh, como, como que Scikit-Learn es como el estándar porque se revisa cada poco tiempo, se van implementando cosas nuevas, es bastante cómodo de ocupar. Entonces como que se dedica como un poco a lo mismo, pero pero no es igual de cómodo y como que la gran ventaja que tiene es que el Scikit-Learn no tiene, no sé si aún, yo creo que en algún minuto van a meter algoritmos de reglas, de reconocimiento de patrones. Entonces, eh, ay, ay, ya, me voy a enganchar la silla. Entonces por eso la vamos a ocupar solo como para esta instancia y bueno, si a alguien le interesa o encuentra que la librería tenga como algo útil, se puede ocupar. Em, Volvemos a nuestro típico mapita de todo lo que es como proceso Machine Learning y fui destacando como lo que vamos a ver en esta ayudantía y como que lo que atinge al algoritmo que vamos a revisar ahora. Entonces, em, vamos a preparar datos, que es como parte de lo que pedimos en la tarea. De hecho, como que tiene harto puntaje todo esto. Y no es muy difícil, así que de aquí van a como plantear este ejercicio para ser más difícil que lo que hicimos, lo que hacemos en clase. Entonces, si pueden entender esto, lo van a resolver el resto muy sencillo. Em, entonces, ¿por qué marqué en esta ocasión Missing Values? Es porque por primera vez no van a ser un problema. em, por como el funcionamiento del algoritmo y la lógica que sigue. Entonces, ahí lo vamos a ver con más detalle, pero por fin no nos vamos a tener que preocupar de eso. En temas de preproceso, esta vez no nos vamos a tener que preocupar de la estandarización ni el balanceo de datos, que es como lo último que se vio y en realidad como dentro de los preprocesos como mm, es como de lo difícil de ejecutar, por decirlo así. Tampoco es tan difícil. Pero, pero ahora como que lo que más importante es como el resultado final, que este tiene un formato muy distinto al que estamos acostumbrados. Eh, Algoritmo, entonces reglas de asociación, métricas, optimización.
más que optimizar, vamos a ver como... Vamos a hacer un repaso como de... Ay, ¿qué algoritmo es mejor que otro y por qué? O en qué situaciones se puede ocupar cada uno. Interpretación de resultados, ya dije que esto es como la parte más clave de todo como esto. Y una breve implementación que les puede dejar ahí como un poco más entretenido y que pueden ocupar porque como que es tan simple, por decir así, preparar este tipo de base de datos comparado con el resto que, que les puede servir mucho para todo el tema ya en la vida real de, no sé, en sus propios emprendimientos, en la empresa que estén trabajando o en lo que puedan conseguir datos. Es como una de las cosas que uno puede como partir haciendo y de ahí como que ir pensando cosas más complejas. Entonces es como súper aplicable a la vida real, por decirlo así. Entonces, paso a paso, destacando como lo más complicado, por decirlo así. Ya cachan, ya están más que acostumbrados a esto. Entonces nuestras tres librerías, la nueva de Machine Learning, que ahí les dejé como la, la página que se dedica solo como a reglas de asociación, el Panda, si está, vamos a ocupar Time, que se ocupa para ver cuánto tiempo se demora en nuestro computador en resolver un problema. Entonces, vamos a ver que el único problema de estos algoritmos es que por la cantidad de cosas que tienen como que contar, por decirlo así, eh, se demoran y como que se traban y se comen muchos recursos del computador. Entonces, si llegara a pasar, ponte tú que no sus computadores no les diera para correr algo así, con la base de la tarea no debería haber problema. Lo pueden, por ejemplo, hacer en el Colab y, o sea, como copiar y pegar su código en el Colab, correrlo ahí y descargar esos resultados. O pueden dejar el código planteado y uno lo corre después a la hora de revisar, pero no creo que vaya a pasar con como el tamaño de base de datos que tiene la base de compras que estamos viendo ahí. Pero ese es como el gran problema de este mundo, como teniendo, no sé, ya big data o mucha información de todo lo que se compra, así como imagínense en el líder, todo lo que se compra al día. Y hago el análisis para, no sé, los últimos 5 meses y se me agranda enormemente. Entonces, esos son como los mayores problemas que hay que solucionar y no es un tema que vayamos como a tratar en el curso. Entonces, por eso es que a veces hablamos que esta materia es un poco menos compleja en ese sentido. Entonces, vayamos con el ejercicio. Em, por si no saben, eh, o no lo han mirado en YouTube o algo así, como que estamos como una serie de ayudantías, por decirlo así, em, que hice como con la idea de usar información del mundo y recolecté como, a ver si lo tengo por aquí, em, para mostrárselos. Business PCA, aquí recolecté como mucha información de todos estos países y como que recolecté mucha información. Aquí sale como todo. No, aquí, se me perdió. Hoy creo que no guardé cuando lo... Sí. Aquí. Recolecté muchísima información. Y
como que estamos enfrentándonos al problema de, ya, tengo mucha información, como todo esto, como información económica, urbana, social, de turismo, de ciencia, ecológica, rural de los países. Y la pregunta era, ¿qué hago con esto? Tengo como mucha información y les puede pasar así como en la, no sé, en el trabajo. Ya, la empresa tiene una base de datos grande, hace transacciones todos los días o ha guardado lo que ha hecho los últimos 10 años. ¿Y qué? ¿Qué hago con eso? Entonces, ese como fue el problema al que como que los quería enfrentar o un poco mostrarle. Y creo que lo primero que uno parte haciendo es haciendo un análisis que se le dice exploratorio, como probando a ver qué puede ser interesante de aquí. Y, y de ahí uno se tira más como a los modelos predictivos, modelos estadísticos, cuando uno ya tenga como una idea en mente. Entonces dije, pongámonos en la situación, tenemos mucha información y no sabemos qué hacer. Entonces partí como preparando esta información. eh, la analicé como ya de una forma bien extensa, así que no me voy a detallar mucho en eso. Pero básicamente lo que hice fue tomar todos los países, o sea, todos los datos de todos los países, y como que calculé los valores actuales, como métricas o ratios de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo, métrica histórica, y un poco como esta confianza que era como cuántos missing values tengo. Entonces, por ejemplo, no sé, como que esto me podría indicar, ¿no? Ya aquí, no, ya en el corto plazo. No sé, para Afganistán, que AFG, solo tenía el 75% de esta información, que el corto plazo lo definí como 4 años. Entonces, aquí me faltaba un año. Entonces, como tuve que rellenar muchos missing values, dije así como, quiero omitir o decirle de alguna forma a mis algoritmos que consideren que un dato puede estar como malo. Entonces, como que le anoté como este porcentaje de información como correcta. Y filtré un poco, entonces habían como, no sé, me decía eh, el porcentaje de carreteras, no sé, tiene demasiado missing values. Entonces, descarta todo lo que tenga que ver con carreteras. Entonces, como que analicé como las tendencias que hay, bla, 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 bla. Mucho breve proceso. Y no fue nada tan muy complicado, pero como son hartas variables, como eso, tuve que hacer harto for, harta repetición. Así que como ya logré todo esto, ahora repítelo para cada país, para cada variable. Entonces, desde aquí es como nuestra primera como punto de salida, por decirlo así. Como aquí salimos jugando el arco. Como esto es como más data mining, como tengo mucha información suelta y la tengo que pasar a una tabla que me sirva. Y eso da como para otro curso, entonces por eso generalmente en este curso siempre damos como la base lista, así como tome, ocúpela. Y ya yo creo que habría que hacer un posgrado relacionado a esto como para meterse más en este tipo de recopilación de información y de extracción, pero bueno, tenemos la base. Entonces, ya, ¿qué hago con esta base? Como estábamos diciendo. Entonces, dentro del ramo que hacemos de posgrado, revisé cómo graficar esto en 3D, para ir viendo cómo se comportan los datos, a ver si hay grupos que se puedan identificar. Hicimos clustering en la misma ayudantía y como que miramos como a ver si puedo abrir algo. Sí, hicimos clustering, por ejemplo, y vimos como, no sé, este clustering era como los países que eran más millonarios.
que eran China y Estados Unidos, creo. No sé, este clustering eran países más pobres. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos ver que, no sé, el clustering claramente no identificó eso porque como que los países pobres están al otro lado completamente del gráfico que los países grandes, o sea, los países como millonarios. Em, y ahí fuimos analizando como cada uno de estos que podrían significar, que no. Los pusimos con colores. Entonces, si a alguno le interesa cómo meterse en esto y cómo revisar la información de este, como desde esta perspectiva, en el mismo canal de donde subo las ayudantías tengo la ayudantía esta que es la de PCA, se llama. Em, ya, seguimos con eso, después revisamos como... O sea, aquí lo voy a hacer un poco después, pero vamos a revisar ya como regresiones, clasificación y todo eso, que ya es en este curso es como para el trabajo final. Entonces, ahí vamos a revisar eso, usando esta misma información. Y en este caso, yo dije, ya, hagámoslo con la regla de asociación. Entonces, vamos con eso. Y lo último que hice, así como para que entiendan más o menos el contexto, es que categoricé todo. Extraje como las variables principales, ¿ya? Como las que eran como más confiables, por decirlo así. Y las categoricé. Aquí mismo vamos a hacer un ejercicio que vamos a categorizar esta variable del dólar, del precio del dólar en cada país. Y planteé como todo lo más o menos igual que venía en la base de datos de la tarea. Así que como que cada una de estas hojas nos va a enseñar a hacer algo nuevo. Eso es como el entendimiento de los datos, como para que ponerlo en contexto. Y vamos a la ayudantía, por decirlo así. Entonces, ya, usted está realizando un estudio de situación con diversos países del mundo en un proceso exploratorio. Decide estudiar sus datos disponibles e intentar identificar nuevos patrones en la información, así obtener ideas para escribir un paper. Fue un contexto que puse, no estoy buscando escribir un paper con esto, pero podría ser, por ejemplo, que yo digo, ya, es que los papers generalmente son una regresión o un estudio estadístico, pero ¿de qué? Y quizá aquí encontremos un patrón interesante que diga, no sé, los países tercermundistas suelen, no sé, creo que esos fueron los resultados que me dio. Países con muy mal acceso a la electricidad también tienen como un crecimiento lento en su población, una cuestión así. Entonces ahí uno puede decir, oye, qué interesante eso, voy a intentar buscar a ver si está como documentado, si puedo abordarlo de distintas maneras. Entonces eso es como eso es como el tema exploratorio. Para ello cuenta con la base de datos Regla Mundo, con todo lo más confiable de lo que ha recopilado. Entonces, vamos con los ejercicios. Carguen distintos data frames, las hojas moneda, región y tendencias. Entonces aquí tengo como la primera parte. Voy a cerrar esto un poquito. Voy a hacer los zooms correspondientes. Y vamos con esto. Voy a revisar también ahí, sí. Entonces importamos librerías. Y el primer ejercicio nos dice: cargue la hoja moneda, la hoja región y la hoja tendencia. Entonces lo vamos a cargar a 3 distintos data frames. Y cada uno queda con un ID del país. Entonces en este caso nuestro índice o nuestras filas van a ser los países. Entonces, por ejemplo, no sé si se acuerdan del trabajo de clustering. Si yo tengo
los países en el índice, si yo hiciera clustering, estaría clusterizando países y me darían grupos de países, según la información. Ahí no sé, podría agregarlo y hacer, no sé, comparación con continentes, nada de cierto. Pero ahora estamos trabajando con los países. Entonces defino los ID. Y primera acotación. Si se fijan, nuestra información como categórica de las tendencias de cada país están en texto. ¿Y qué significan estos textos? Significa como para dónde va la tendencia y con cuánta fuerza. Entonces, por ejemplo, algo que sea más interesante: densidad, población urbana. Ya. No. Que me interesa a mí es este. Entonces, esta variable, por ejemplo, mide el porcentaje de mujeres en el parlamento de cada país. Entonces, por ejemplo, esto podría indicar que en Afganistán, durante los últimos años, ha ido bajando, tiene una tendencia negativa, ha ido bajando el número de mujeres en el parlamento, pero con una fuerza baja, o sea, no está bajando, pero no muy aceleradamente. En cambio, no sé, en Argentina tiene una tendencia positiva baja. Entonces también lo mismo, está subiendo el porcentaje de mujeres en el parlamento, pero tampoco muy aceleradamente. Vamos, por ejemplo, Chile, una tendencia positiva alta. Entonces en los últimos 4 años, en los últimos gobiernos, ha subido, tiene una tendencia a subir el porcentaje de mujeres que representan en el parlamento, y con una fuerza alta. Entonces, como que en el corto plazo este cambio ha sido notorio, por decirlo así. Y así con cada país. Eso significa, y por ejemplo, neutro es que se ha mantenido más o menos constante en el tiempo. Entonces, eso significan esos. Y descarté algunos países que estaban muy malos. Por ejemplo, que tenían puro NE. Entonces, estas otras dos variables, como por ejemplo el cambio a dólar y a qué continente pertenecen, tienen todos los países, no están filtrados. Entonces nos vamos a dar cuenta que hay 213 países. En esta también hay 213 países. Y donde están filtrados solo 191. Entonces, lo primero que hay que hacer, bueno, esto se podría hacer después de todo, pero mejor hagámoslo al tiro. Vamos a eliminar en estos dos los países que están filtrados ya. Entonces voy a sacar un índice, que esto va a ser del TF3, el que está filtrado, y me va a decir cuáles son los países que están correctos, por decirlo así. Y con un log voy a decirle ya, fíltrame los países según los que ya están como descartados. Entonces, filtra aquí, filtra acá, y ya tenemos como la misma cantidad de países en ambos casos. Voy a eliminar el índice para que no moleste. Ojalá que no... Bueno, tampoco hay mucha posibilidad de perderse hasta ahora. Y aquí ya se viene lo chido. En la tarea como que pedimos unas ciertas como preprocesos como típicos de este tema, y los vamos a ir resolviendo un poco en orden de complejidad. Entonces, ¿dónde está? Prepro. Esto igual se los voy a subir. Tengo mi hoja de preparación. Entonces aquí los vamos a ver.
todos nuestros resultados van a tener que ir en unos y ceros, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a tener que hacer es dummies. Dummies de una variable categórica nominal. Entonces, categoría 1 a dummy. Esta es categoría 2, 1 en la categoría 2. Categoría 3, 3 en la categoría 3. ¿Ya? Entonces, eso vamos a repasarlo ahora. Y si nos damos cuenta, estas variables de tendencia son categóricas, nominales. Entonces, por ejemplo, vamos a querer dejar en dummies PIB per cápita. La tendencia del PIB per cápita guión bajo es positiva baja. Y así, como va a haber 5 dummies en ese caso. Entonces, por ejemplo, hagámoslos con lo que siempre digo. Hacerlo con 1. Logren hacerlo con 1. Y luego le dicen al computador, repítelo 1000 veces. Esa es como una forma óptima de trabajar. Entonces ya yo voy a tener mis columnas. Entonces vamos a probar con una columna. Vamos a probar espérense. Tendencia. Entonces vamos a probar con la tendencia del PIB per cápita. La voy a sacar voy a extraer la columna. Y con esto voy a hacer los dummies. ¿Verdad? Entonces igual que lo hacíamos en el clustering y en todo lo demás. Entonces con esto me va a quedar las dummies hechas. Y si se fijan, no hay... A menos que... Drop first false. No. Si no hay en este caso tendencia a la baja fuertes. En ningún caso. Lo que me parece raro. A ver, lo voy a revisar al tiro. Entonces... negativo bajo. Negativo alto. No hay negativo alto en este caso. Me parece raro por... filo. Así estamos nomás. ¿Qué va a hacer yo? Ya las dummies. Ya lo hicimos con una columna. Entonces ahora le voy a decir, repítelo con todas las columnas. Esto igual lo podría hacer a mano porque no son muchos datos, pero hagámoslo así de una forma más entretenida. Entonces voy a guardar mis dummies, todas las dummies, en una lista. Le voy a decir, para cada variable del data frame, o sea, va a ir después después este. Repite este mismo proceso y guárdalo en esta lista. Entonces voy a correr esto. Y si se fijan acá en mi lista, voy a tener las dummies del PIB per cápita, las dummies de las importaciones, las dummies de las exportaciones, las dummies de la agricultura. Y así. Entonces lo único que voy a hacer ahora es como para sacarlas de ahí, de la lista, y llevarlas todo al mismo data frame. Voy a crear un data frame con el primer elemento de la lista. Entonces lo que voy a hacer aquí con este índice 0 es decir, doble clic en la dummy, doble clic en el 0 y tu data frame va a ser este. ¿Ya? Entonces aquí me quedo. Y ahora le voy a decir con un for, ahora todas las partí con el 0, ahora todas las que van adelante, pégalas a lo que ya hice. Entonces esto va a hacer doble clic, se va a ir al 1 y lo va a pegar en lo anterior. Esto va a hacer doble clic, se va a ir al 2 y lo va a pegar en lo anterior. Y así. Perfecto. Así que tengo todas mis variables de tendencia como pegadas.
ahora vamos a ver el siguiente preproceso, que es más fácil aún. Vamos a tener variables, como por ejemplo esta del... ¿Lo cerré? Sí, lo cerré. Está. Las variables de región. Entonces, por ejemplo, región 1, región 2, región 3, región 4, región 5 y región 6. Así vienen más o menos como lo planteamos antes. Vamos a dar el tiro esto. Entonces, esto es como unas dummies ya hechas, por decirlo así, pero va a ser como más binario, porque en esta variable voy a tener como filtro. Voy a tener como columnas vacías y columnas llenas, entonces 1 y 0. Pero la variable va a tener el nombre, el texto, va a estar nominal. Entonces le puse como binaria nominal y llevar esto a 1 y 0. Así que hay como varias formas, como siempre. Por ejemplo, yo podría hacer un map. Y decirle, o sea, un punto map y decirle, transfórmame en 1 todo lo que tenga ese nombre, no sé, África, y transformame en 0 todo lo que sea NaN. Y aplicar eso. Es una forma muy sencilla. Pero después habría que ponerle el nombre de la variable. Entonces, eso como que alarga un poco el proceso. Se lo voy a hacer un poco más fácil y lo voy a hacer con un dummy directamente. Entonces, si yo hago el dummy, es lo que va a pasar. Ahí sí. Entonces voy a sacar el S. ¿No funciona? Ah, porque lo cargué antes. Ahí sí. Lo filtro. Ok. Ahora sí, región. Entonces, lo que va a pasar, voy a sacar el S de la pura región 1, en este caso. Y quiero que este pase arriba como columna y se vuelva 0 y 1 y todo el resto se vuelve a 0. Entonces, eso es lo mismo que hace dummies. Si se acuerdan, como que, por ejemplo, aquí pueden verlo, donde decía como categoría 1, esto pasó a categoría 1 arriba. O sea, categoría 2, esto pasó a categoría 2. Y dummy tiene lo bueno de que con los ajustes por defecto ignora los NaN. Entonces va a ignorar todos los NaN, va a pasar a ser como una columna y le va a poner 1 cada vez que era esta columna. Y el NaN lo va a ignorar. Voy a hacer los dummies y quedó al tiro lista. Con eso estamos. Y lo mismo, ahora que ya lo logré con una, repítelo con todas las demás. Guardarlo en una lista. Y sácalo en data frame. Estamos perfecto. Y elimina todo lo que no me sobra. Name. Verdad, esto no lo tenía porque esto en el código yo después lo dejo así. Esto se hace en Windows con control 1. Y tú comentas todo este trozo. Entonces después cuando corro el código completo no se corre eso. Entonces no intervienen en el programa, como si quieren tener un trozo que quieren dejar como guardado, pero no lo quieren borrar, pero no lo van a ocupar, pueden hacer eso al control 1.
Entonces ya tenemos el segundo. Y vamos con el tercer tipo. Y el más difícil. El tercer tipo es cuando tengo una variable continua. Continua numérica. Entonces, esto primero lo tengo que llevar a texto. Es como lo contrario de lo que siempre intentamos hacer, que tenemos el problema que tenemos que llevar de texto a número. Que tenemos que llevar los números a un texto. Y al texto le vamos a hacer dummies. Y la vamos a dejar con el formato de evento, como le decimos. Entonces, va a haber varias técnicas para esto. La principal, bueno, en este caso es como seguir un criterio. Este criterio puede ser como dado, no sé, por la empresa en la que estamos trabajando, puede ser que nosotros sabemos que así funciona o que así queremos probar, o así dan valores más lógicos, anda a saber tú. Entonces, en este caso, por ejemplo, podríamos aplicar este criterio y decir ya, donde era 200 cae en la categoría 2, donde era 100 cae en la categoría 1. Esto se hace principalmente con la función .apply. Y moveríamos esto. Ahora teniendo estas categorías, volveríamos a este primer caso y podríamos hacer dummies con esto. Entonces, esto es lo que más demora en cranear. Pero aquí van a tener como un atajo a todas las formas que a mí se me ocurrieron. Siempre hay más formas de hacer todo. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser... tengo mi data frame con las monedas. Y tengo que transformar estas monedas a dummies. Entonces lo voy a sacar en un S, en una serie, como la pura columna. Aquí podemos ver, por ejemplo, esto es el cambio de dólar. Entonces, no me acuerdo que era esto era Hawái, creo que era. Vemos que él tiene una moneda muy muy cara como en dólares. Todos estos son países, por ejemplo, que ocupan el dólar como suyo. Estos son países que ocupan el euro. Chile, como ya sabemos, igual es caro el dólar acá. El peso es bien debilucho contra eso. Como que hay que medirlo más en lucas que en pesos. Entonces, ya por ahí está Chile. España tiene euro. Entonces, ahora que hice eso, ordené por como orden de menor a mayor, que vaya creciendo. Y vamos a ver la primera forma, como yo le llamé porcentaje. ¿Por qué así? Porque le vamos a asignar la vamos a dividir en dos y vamos a asignar cuánto porcentaje va en una y cuánto porcentaje va en la otra. Entonces, si le decimos como 30-70, va a agarrar como las 30 primeras, que van a ser las más bajas, las 30 más bajas, y después las 70 más altas. Esa es como la intuición. Entonces yo le dije, vamos a hacer una división de 50 y 50. Por ejemplo, un 70 sería las 70 más bajas, un 30 sería las 30 más bajas. Entonces hagamos 50 y 50. Lo que hago es tomar como la cantidad de datos que hay y multiplico la cantidad de datos por el 50%. Esto me dice la mitad es el dato 95. Pero este 95,5 yo no se lo puedo meter a los códigos para que como que extraigan esos 95 datos, primeros datos. Entonces lo que yo hice fue redondear. Entonces me quedan 96 primeros datos. Y esto lo paso a un entero. Entonces ahí pueden ver que me queda el
96. Es un poco más de eso. Pueden ver que me quedan 96 como en un número cerrado. Y lo voy a guardar como 6. Y este va a ser como el tamaño del primer lote, como se le dice, el bin. Entonces, con un lock, yo digo, del 96 todos para atrás van a ser bajo. Ese bajo. Del 96 para arriba todos van a ser ese alto. ¿Ya? Y le doy una función, dos funciones que le van a decir a todos los bajos ponerle bajo, a todos los altos ponerle alto, y las voy a aplicar. Entonces a los bajos lo voy a aplicar bajos, y a los altos le voy a aplicar alto. Ok, lo voy a unir. Entonces me va a quedar este bonito, esta bonita columna con la división hecha. Y la voy a ordenar por orden de países. Entonces ahí ya me quedó, ya transformé el número en dos categorías, en este caso el 50 y 50. Voy a eliminar como variables que molesten. Como me aseguro de este 90, 50 y 50, yo puedo hacer una función que se puede aplicar en las columnas, en las series. Se llama value counts. Entonces esto me va a decir, bajo quedaron 96 datos, alto quedaron 95 datos. Y esto lo vamos a hacer para el balanceo después en regresiones y supervisado. Pero si yo lo divido por el largo de esto, me dice, bajo es el 50% de los datos y alto el 49.7, el 50% de los datos. Entonces, maravilloso. Segunda método que se me ocurrió para dividirlo en dos, por lo menos, es sacar el promedio, y del promedio para arriba se consideraba alto y del promedio para abajo consideraba bajo. Entonces vamos a probar este método. Se calculó la media, en este caso es 0.317. Y le digo, todo lo que esté como por debajo, es por arriba de ese tipo de cambio, va a ser considerado alto, y todo lo demás bajo. Entonces, apply. Lo mismo, voy a ordenarlo por orden de países, y aquí me quedo. Entonces vamos a ver que con este método quizás puede ser más lógico, así como, oye, si uso el promedio y no lo hago como tan arbitrario. Vamos a ver cómo me quedó. Me quedó que 131 estaban por debajo de la media y 60 estaban por arriba de la media. 68 y 31%. Entonces, ¿cuál es mejor? El que le haga más sentido a ustedes y el que sea más lógico y más realista. Siempre como que va a ser así. Entonces no hay un criterio definido. Entonces si pueden hacerlo lo más inteligentemente posible, mejor. Otro que se me ocurrió es dividir por percentil. Entonces, por ejemplo, creo que tenía el dibujo por ahí. En supervisado. No guardé el dibujo. No, creo que no lo guardé. Pero bueno. Hagámoslo. Así a la rápida. Entonces yo voy a tener como lo que a mí se me ocurrió es que voy a tener como una línea. Como que esta es la típica distribución normal. En este caso, los precios del dólar están distribuidos como así. Como tirados para acá. Así. Ay.
están distribuidas así, entonces no va a ser como exactamente. Pero lo que a mí se me ocurrió es que como que lo que uno tiende a pensar es que como que la mayor cantidad de datos se acerque como al promedio. Se como al promedio. Y que sea como más raro que haya en valores extremos. Esa es como la teoría. Entonces, como que esta área como que contiene muchos datos. Esta área va a contener como los datos como altos, pero que son menos y más raros. Y este va a contener a los datos que son bajos, pero que son eh, más raros también que los normales. Entonces, ¿qué se me ocurre con esto? Como en este caso no puedo dividirlo así tan fácilmente, usando como una distribución normal o algo así, lo hago más simple. Como digo, no sé, un 20% de los datos va a estar como tirado para acá, así como al ojo. Un 80% de los datos va a estar tirado como por acá, como al ojo. No, otro 20%. Y un 60% de los datos va a ser como más cercano al promedio, por decirlo así. Eso se me ocurre, es como una idea media rebuscada, pero es otra forma que se me ocurre. Como de los datos del medio son más y los extremos son menos. Entonces, yo lo hice como con percentiles. Entonces, si dividimos como todo esto, entonces yo dije, como aquí abajo va a estar como los datos más raros, aquí van a estar los datos más altos y aquí van a estar como los promedios. Entonces yo dije como abajo del 20%, porque si ven el dibujo como estos 20, 0, 20%, 80% y 100%. Yo dije menor a 20% van a ser los datos bajos, mayor al 80 van a ser los datos altos y entre medio van a ser los datos intermedios. Entonces, ¿cómo hago eso? Digo ya, para abajo van a ser 20% y para arriba van a ser superior al 80%. Y con eso calculo el percentil. Yo digo como make sense. Así como los monedas que estén por abajo del 0,001 $1 van a ser monedas como catalogadas débiles, y las monedas por arriba del $0.71 van a ser catalogadas fuertes. Como me hace sentido, por lo menos a mí me hace más sentido que dividir como tan arbitrariamente. Entonces voy a aplicar esta como criterio. Entonces de aquí para arriba van a ser altas, de aquí para arriba van a ser bajas y el resto van a ser medias. Se puede aplicar este criterio. Voy a ordenar C3 y aquí me quedo value counts, y pueden ver que como que se cumplió mi hipótesis, por decirlo así. O sea, como el objetivo de lo que quería hacer. Quedó como en intermedio el 62% de los datos, en alto el 20% y en bajo el 17%. ¿Podría ser mejorable? Sí, podría ser mejorable. Ahí ustedes como para sus tareas o para sus vidas ven qué les parece mejor. Y los últimos dos ya vimos criterios, así que los últimos dos que vamos a ver van a ser como hacerlo automáticamente, dejar que un algoritmo decida. Este algoritmo tampoco es muy inteligente va a hacer esto, como que igual necesita harta ayuda humana. Y estos métodos automáticos yo me he dado cuenta que funcionan muy mal cuando tengo como datos como extremos. Entonces de repente tengo, no sé, ya lo que me pasa aquí. Bueno, no en este caso, pero en el PIB. En el PIB tengo países con
sé, 2.000 millones de dólares en PIB, y de repente está China con 500.000 millones. Entonces queda una diferencia tan abismal y en tan pocos países que si yo como que lo intento hacer automáticamente, como en casi todos los casos me va a quedar China solo. Así, como ponga como lo ponga, va a quedar como así. Entonces, usar la descripción, siempre verificar que esto quede bien antes de, si lo quieren hacer así. Entonces yo le voy a decir, divídemelo automáticamente en 3 grupos. Y voy a primero usar esta función que se llama QCAT. En la documentación pueden ver cómo funciona cada uno de estos si les interesa. Pero esto me lo saco en CS4. Me lo divido en 3 grupos. Y si yo hago value counts, damos cuenta que me lo dividió todo más o menos en grupos homogéneos. En 3 grupos como por su cantidad de datos. Entonces, otra manera de hacer división automática es que yo digo, sepáramelo en 3 grupos, y esta vez usa la función cat. Y esto lo hace como por el valor. Creo que era como también por percentiles, por decirlo así. No, cat lo que hace es que toma como... Sí hace como percentiles, pero toma, no sé. Tengo del 25 como mínimo y de 86 como máximo. Entonces dice, ¿cómo puedo separar este rango en tres como divisiones iguales? Porque yo le dije 3. Entonces a veces falla mucho, por ejemplo. Si yo tengo un valor así como de 1000, de repente va a decir, voy a separar, tengo un solo valor de 1000, imagínense. Voy a separar esto en 3 grupos. Entonces voy a decir, no sé, el primer grupo va a ir del 25 al 300. El segundo grupo va a ir del 300 al 625. Y el último del 625 al 1000. Anda a ver tú, así lo hizo. Entonces, si se dan cuenta, todos los datos que no eran el 1000 quedaron en este grupo. Y el único dato que quedó afuera era el 1000 que quedó aquí. Y en esto no quedó nada. Entonces por eso digo como que son muy sensibles a los outliers, como se dice. Entonces a usar a discreción. En este caso vamos a probar haciendo 3 grupos con este método. Y vemos que de hecho le pasó un poquito. Casi todos quedaron en bajo. Y medio y alto quedaron más o menos iguales. Si le hace más sentido esto, así como que la mayoría de países sean como débiles, una moneda débil en frente de esto. Esto debe ser así como monedas muy altas, el dólar y el euro, y el resto de monedas del mundo. Debe ser algo así. Lo podemos ver de hecho. Así como alto, las 3 monedas muy altas, medio, ni siquiera el dólar y el euro. No, creo que no, ni siquiera el dólar y el euro. Y el dólar quedó metido aquí, en bajo. Entonces, el dólar es débil contra el dólar, no tiene ningún sentido. Así que cuidado con usar esta herramienta automática. Piénsenlo bien. Y, por ejemplo, que me hayan dicho el criterio, así como este grupo, este grupo, este grupo, esto, puedo hacer una función simple. Que yo le digo así como por arriba de este valor, métemelo en alto, por abajo de este valor, métemelo en bajo, y el resto tiro a la media. Entonces vamos a hacer un último como
hacer una última inspección. Y así queda como... A mí igual me hace como harto sentido lo hice muy al azar. Pero si ustedes como que saben del tema y creen que pueden encontrar como una forma mejor de dividir cada cosa, buenísima. Para este caso usaremos el percentil, que fue como lo que a mí más me gustó, que fue este caso. Es como monedas raras, raramente altas, monedas raramente bajas y todo el resto de monedas. Entonces voy a sacar ese como todas las monedas de FC. Lo voy a ordenar y le voy a pegar la categoría. Así que veamos así como se nos da el tiro por los colores que cuáles son los altos, así como Canadá, Ecuador creo que era porque usa el dólar, España usa el euro, etc. Finalmente a estos resultados le va a hacer dummies y va a quedar listo para usar. Como dije, esto es lo más complicado, no porque sea tan difícil de hacer, sino porque hay que elegir la mejor forma y lo más inteligente y lo que le haga make sense a uno. Entonces, si en su tarea pueden justificar cómo tomar en esa decisión, mejor. Finalmente voy a guardar todo en un data frame. Y queda listo para usar. Queda todo con 1 y 0. Y el último preproceso que podríamos... Esto es como por requerimiento del scikit-learn. En teoría igual va a funcionar así. Pero el scikit-learn lo que va a hacer es hacer este pause en automático. Entonces si nosotros le metemos muchos datos, se va a demorar en hacer este paso antes de correr la regla. Entonces mejor... o sea, del ML extend. Si mejor lo hacemos antes de alguna forma más óptima para que no lo haga como él solito y es re fácil. Entonces donde es 1 le voy a pasar un booleano verdadero, donde es 0 le voy a pasar un booleano falso y así, en vez de 1 0, verdadero y falso. ¿Cómo hago esto? Hay varias formas. De nuevo, la más fácil según yo es esta, que le pongo as type bool y le digo así como conviérteme todos tus datos a booleano. Y Python reconoce al tiro que 1 en booleano es verdadero y 0 en booleano es falso. Entonces el data frame en booleano está aquí. Y aquí, por ejemplo, yo podría directamente hacer la regla de asociación. ¿Qué recomiendo yo y qué hago yo? Saco los resultados a otro lado y los voy a sacar a un Excel. Y así me quedo este Excel BD preparado. Listo para usarse. Voy a cerrar esto ya. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque yo después abro otro código que se encarga de correr la regla de asociación. ¿Y por qué esto? Porque después uno puede armarse como su propio paquete, por decirlo así. Entonces, quizás tener como las funciones que a mí más me gusta o que yo más ocupo. Y después hago como una función que corra las demás. Y le digo así como... De hecho, eso hacemos con varios proyectos con el profe. Como... Agarra todos estos datos, agarra todas estas funciones y métete, no sé, a este Google Drive y tengo un puro código que dice carga los 3 otros códigos y úsalo en el orden, así como saca los archivos de Google Drive, analízalos y otro código que un código que sea como saca los archivos de Google Drive, otro que es prepáralos y otro que es analízalos. Y tengo uno que le digo así como hace las 3 en este orden y con estas configuraciones. Entonces, buena idea acostumbrarse a hacerlo así. De hecho, así lo hacen las librerías. Por ejemplo, si yo le pongo como scikit-learn, yo le digo así como del conjunto scikit-learn,
ándate al punto pi que tiene clustering. Y dentro de ese punto pi, saca otro punto pi que es Camins. Y probablemente Camins abra por el mismo Pandas, abra por el solo este otro modelo y abra por este y así. Sí. Para que le interese cómo funciona eso, ahí está. Entonces, librerías. Eso es para... Ay, voy a cerrar esto. Entonces, esto es para que no me tire unos mensajes como medios pesados que me tira, que son como... me demoré en hacer esto. Y como, no me lo digas, me vas a dar el resultado igual. Así que importo librerías. Cargo mi data frame que exporté recién, preparado. Y le indico el ID. Y volvemos a la misma situación y desde cero y tenemos todo limpio. Entonces ahora pasamos a la siguiente parte de la identidad, que es regla de asociación. Utilizando a priori o FP Growth, obtenga los eventos que poseen al menos un soporte del 0.1. ¿Por qué yo le digo eventos? Porque esto generalmente como que ve ocurrencias y coocurrencias. Entonces, cuando sucede un evento, por ejemplo, una compra, ¿qué ocurrencias hubo en esa compra? O qué evento, o un dato puede ser un evento, por ejemplo, un evento compro leche, ocurrió al mismo tiempo que otro evento que puede ser compro yogurt. Entonces la coocurrencia es ocurrió el evento 1 y el evento 2 al mismo tiempo. ¿Qué es lo que indica esto? Por ejemplo, indica que en Argentina esto lo va a medir como si yo lo mismo que le dijera así como en Argentina, ocurrió el evento de que en los últimos 4 años hay una tendencia positiva baja. Es como, eso es lo que está como recibiendo el algoritmo. Entonces, y eso pasa al mismo tiempo que y que haya una exportación baja pasa al mismo tiempo que la agricultura. Y esto pasa al mismo tiempo que la habla. Entonces en este caso vamos a usar países, porque es como lo que... Como es una forma rara de plantearlo, pero en la vida real, por ejemplo, en vez de clusterizar personas, yo clusterizo como lo que hizo la persona, como... O sea, yo como que busco reglas o patrones en lo que hizo la persona, como en vez de hacer la persona, hago la compra que hizo la persona. Como el evento, la compra que hizo la persona. Estoy analizando deportes, analizo qué pasó en esta carrera o en este partido de fútbol. En este partido de fútbol ocurrió que hizo gol tal persona, tal, se tapó un penal y bla, bla. Y esto va a buscar cuántos de esos pasó al mismo tiempo. Esa es como la lógica. Entonces, aquí quizás podría ser concurrencias como para ser más específico, pero tenemos dos algoritmos que van a contar primero antes de meterse a... Esto es como lo explico un poco el profe en clase. Para no analizar todo lo que pasó, hay un algoritmo que primero cuenta cuáles de estos fueron como las más importantes. Entonces, yo no tengo por qué buscar... no sé, yo tengo la ocurrencia compró yogurt y eso lo tengo que comparar con compró yogurt y compró leche, compró yogurt, compró leche, compró queso, y así como que se hace una rama gigante para arriba de distintas posibilidades. Entonces, si nunca compró yogurt, entonces me elimino toda la rama de combinaciones que podrían ser con yogurt porque nunca pasó. Eso es lo que hace este algoritmo, como que mide cuáles fueron las que nunca pasaron. ¿Y cómo defino las que nunca pasaron? Con un soporte mínimo. Entonces, en este caso, si yo le digo 0.1, el que haya pasado menos del 0.1 de las veces, o sea, en este caso, si menos
si menos del 10% de los países tuvo una tendencia alta, entonces no compares tendencias altas porque fue un evento muy raro. Y esto va a reducir de forma enorme como las reglas que va a buscar, y que es como un primer filtro, por decirlo así. Y de esta forma se hace más rápido. Entonces, para esto tenemos dos algoritmos. ¿Cómo funciona cada uno? O sea, tenemos más de dos, pero estos dos son como los que yo conozco. ¿Cómo funcionan estos dos? No vamos a entrar en detalle, pero ambos tienen sus cualidades, las pueden buscar en internet si quieren. En la práctica, este es como más seguro, por decirlo así, como más certero, y este es más rápido. ¿Qué pasa generalmente? Que nos sirve más ser más rápido, porque vamos a tener como dije, como un carro de compra, de muchas compras de todo el mes. Va a ser muy grande, entonces vamos a necesitar hacerlo con rapidez. Entonces, ¿qué le voy a decir? Usa el primero, el a priori. Usa este a priori con un soporte mínimo del 0,1. ¿Ya? Y aquí procesó 20 combinaciones. ¿A qué me refiero con esto? Es que, por ejemplo, si yo le pongo 0, 0, 1, ya va a haber muchos más eventos a comparar. Entonces, o ocurrencias a comparar. Y por tanto, más coocurrencias. Entonces, si hago esto, fíjense. Calculando toda esa combinatoria. Y lo malo es que, por ejemplo, después de como tomar toda esa combinatoria, esos, ¿cuánto hizo? 1.235.673 co-ocurrencias distintas, ocurrencias y co-ocurrencias. A esto busca regla de asociación. ¿Y qué pasa? Que yo este archivo no lo puedo ni clicar acá, porque probablemente me estalle el PC por intentar abrir algo tan grande. Por esto se necesita mucha técnica y mucho servidor y SQL para ir como trayendo información. En este caso lo vamos a dejar solo en el 0,1. Se hizo rápido y tengo con mis soportes. Entonces, estas son todas las combinaciones posibles que no maté porque ocurrieron suficientemente harto, por decirlo así. Segundo paso, regla de asociación. Aquí importa cómo está el algoritmo. Regla de asociación. Regla de asociación toma todas estas combinaciones posibles y busca cuáles pasaron al mismo tiempo. O cuáles como que tienden a indicar que si pasa una va a pasar la otra. Entonces le voy a meter la cuenta que hice. Le voy a decir que compare los lift, el empuje, que va a intentar medir como si fue casualidad o hay realmente un patrón distinguible en los datos, y que sean al menos 2. Las métricas, sinceramente, están súper bien explicadas en Wikipedia, pero las puedes leer en otros lados también. Verse video, no sé cómo prefieran. Pero esto, uno, indica que como que ocurrió es como normal que haya ocurrido así. Más de uno ya empieza a indicar así como, oye, esto es raro y está pasando. Bueno, esperamos que pasara, pero está pasando. Digo, sácame al menos la que tengan 2. Entonces se hizo en este caso bien rápido. Y aquí me van a ver una tablita con todas las ocurrencias. Y este va a ser sus métricas y su list, por ejemplo. Entonces yo lo ordeno por list y estas son como
las reglas que fueron menos casualidad dentro de todo lo que conseguí. ¿Ok? Ya nos vamos a meter en cómo leer esto y cómo analizarlo. Pero por mientras quiero que vean que, por ejemplo, voy a correrlo con SPGrowth. Me marcó como varios mensajes de cómo está calculando y voy a hacer las mismas reglas. Se fijan, son la misma cantidad de reglas y lo más probable es que hasta en el mismo orden. T97, T97, T29, porque estos algoritmos cuentan al final. Entonces como que difícil que se equivoquen, sino que uno lo va a hacer más rápido que otro y con una distinta técnica para contar. Entonces, si su computador como no les da, pueden usar SPGrowth. Por ejemplo, este no tiene, por ejemplo, creo que era este. Low Memory. A priori tiene una configuración como para decirle, oye, mi computador no es tan potente, así que relájate un poco. Hacerlo más lento, pero que funcione. Entonces eso les quería mostrar. Y lo que vamos a hacer ahora es que yo planteé esto, que es, vamos a hacer una comparación. Entonces, vamos a hacer una grilla, se le dice, y le vamos a decir, corre una vez con 0.09 de confianza. Corre la otra vez con 0 y así. Vamos a ir bajando la confianza mínima. Entonces, en teoría, mientras menos de esto haya, más se debería demorar el algoritmo. Entonces, vamos a como revisar con gráficos cuál algoritmo es como más eficiente y en qué situaciones. Si es que le dice, toma todas estas combinaciones y corre las de la confianza más alta a la más baja. La más baja, de la más alta a la más baja, como mínimo. Se va a ir calculando cada vez más y más y más y más cosas. Y con esto de time, por ejemplo, yo le digo, pone un cronómetro ahora, corre el algoritmo y para el cronómetro. Anota el tiempo que terminaste y cuántos segundos pasaron entre medio de eso. Y voy a guardar los segundos. Entonces, como que va a medir cuántos segundos se demoró en terminar. Y voy a hacer lo mismo con SPGrowth. Y voy a ver cuál de los dos gana. Guardo esas cosas en un data frame, lo concateno y lo grafico. Y se van a dar cuenta al tiro que a priori va a ir calculando y a medida que le voy a dar como menos confianza mínima, va a irse demorando más porque con menos confianza tiene más cosas que calcular y se va a demorar y demorar. Y ahora ya está como, siendo que no era como una base muy grande tampoco comparado con las que uno puede encontrar, y ya se está demorando. Lo peor que esto me puede dar un resultado de 20 millones de reglas posibles. Y cuando yo hago este algoritmo de reglas de asociación, empecé a explotar. De hecho, me pasó cuando intenté hacerlo calculé con 0.05 y después esto como que lo calculó, pero después le dije reglas y las reglas explotaron. Entonces, no es muy recomendable hacer esto. Vamos a bajarle mucho. Entonces esto va a ser lo mismo. Aquí vamos a ver que lo corrió 1000 veces y lo fue como timeando. Y va a hacer lo mismo con SPGrowth. No lo voy a hacer acá, lo traje preparado de antes para que veamos qué pasó. Entonces esta línea naranja va a ser como el tiempo que se demoró en segundos y este va a ser como el loop. ¿Ya? Entonces mientras más iba avanzando, menos confianza mínima le iba poniendo y más se va demorando. Y aquí puedo como comparar ambas. Entonces si se dan cuenta como que SPGrowth es como más inestable, por decirlo así, en todo su camino. Como que tiene estos como que a veces se demora más. Pero ¿cuál es la gracia? Que a priori como que va más constante todo el rato, pero cuando empieza a ser muy chico le pido calcular demasiado, pasa esto que SPGrowth como que aquí mientras más abajo menos tiempo, así que mejor,
Entonces como que va todo el rato empatado y aquí a priori empieza a subir y Speedrun se queda como más constante. Entonces le ganó en este caso. Y después, si pueden ver, a priori se disparó hacia arriba. Y Spiro también se dispara un poco, pero no es ni la mitad de lo que se demoraría Spiro, o sea, a priori. Entonces, si lo hubiéramos dejado un rato más, esto se hubiera ido muy para arriba y quizá cada vez iría ganando más. Entonces, recomendación, creo que base chica, usar a priori. Base grande, usar Spiro. Entonces, como conclusión. Entonces, ya pueden ver la tabla de reglas. Y la tabla de reglas es bien fea. Entonces voy a intentar como mejorar un poco esto. Entonces lo primero que voy a hacer es que estos están como en este formato Frozen Set, que la verdad es que no tengo idea de dónde lo saca o qué es. Entonces lo que vamos a hacer es pasarlo a un formato que nosotros conozcamos ya, que van a ser listas. Entonces yo le voy a decir, agarra este Frozen Set y conviértelo en una lista y guárdalo como una lista. Y voy a aplicar esta función en ambos casos. ¿Ya? Ahí como ya está como un poco más entendible para nosotros. O como que puede asustar menos. La verdad que es como lo mismo, pero hay como un poco menos de ruido visual. Está más ordenado. Y quizás podría eliminar como las métricas que no conozco, que no sé ver bien. Pero en este caso vamos a guardar. Vamos a guardar las reglas en Excel. Y aquí viene como la parte complicada. Porque el resto es como copiar y pegar este código. Que vamos a tener reglas y métricas. Entonces vamos a ver. Vamos a ordenarlas por lift. De mayor a menor. Para ver como las que sean menos casualidad. Y ¿qué pasa? Que esto como que prueba muchísimas combinaciones y hay que ver qué de aquí podemos sacar que sea interesante. ¿Qué les va a pasar? La tarea se ve mucho más claro cuáles son las... Porque aquí como que tenemos como cosas de países. Pero en la tarea van a ver como... si compras esto, compras todo. Si compras estas dos cosas, compras todo. Entonces lo van a entender mucho mejor. Creo yo. Pero... si se pueden fijar, y esto es algo que no queremos que hagan en su trabajo, así que cuidado, es que por ejemplo yo te puedo preguntar, yo te digo, dime las dos mayores reglas de asociación. Entonces tú vas y me decís esa y esa. Así como, esa es una y esa es otra. Y yo te pongo el 2. Porque si uno revisa bien, esta regla hace referencia a lo mismo. Entonces esta está hablando de que si hay un crecimiento grande en el PIB, lo más es como generalmente va acompañado de que las exportaciones también estén creciendo mucho. Si hay un crecimiento en las exportaciones, está acompañado del PIB. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Es que esto al final es una pura regla. Si se dan cuenta acá, de nuevo, va a relacionar, ya tenemos como tendencia del PIB y tendencia de las exportaciones, y aquí va a relacionar ambas, y esta vez va a meter importaciones. ¿Ya? Que está, si la tendencia de la exportación es positiva y el PIB también es positivo, la tendencia de las importaciones también va a ser positiva. Entonces, si vemos más abajo, volvemos a tener las importaciones y volvemos a tener las exportaciones y el PIB. Entonces seguimos hablando de la misma regla. Y aquí recién cambia, miren, fíjense. Aquí recién cambia y te dice que aquí está comparando como
la densidad poblacional y el desempleo de los hombres. Y me está diciendo que esto está muy relacionado al desempleo de las mujeres. O sea, cuando un país como que se está llenando de gente y los hombres están quedando sin empleo, siempre pasa, o pasa muchas veces, que las mujeres también se empiezan a quedar sin desempleo. Entonces, esto ya lo puedo considerar una regla distinta. Si se fijan acá abajo, de nuevo, desempleo mujeres, desempleo hombres y densidad. Misma regla. Desempleo, densidad, exportación e importaciones. Ya, esta podría quizás ser nueva, pero ya la hemos mencionado mucho. No, densidad, desempleo, mujeres, desempleo hombres. Esta también sería como la misma. La misma. ¿Se entiende un poco lo que voy? Como cuando nosotros como les preguntamos, busquen reglas de asociación, quiero que me mencionen esto. Esto que se metan a la tabla y vean y digan, pasa muchas veces esto. Entonces muy clara la conclusión. Ahora, ¿qué pasa con este análisis? Que tampoco fue muy bueno. O sea, resultó. Tenemos nuestras comparaciones. Pero pasó mucho que como que yo revisé todo esto. Más o menos así una vistazo rápido. Y caché que nos dice más o menos cosas que ya sabíamos. Entonces me dice, no sé, ¿dónde está la de Europa? Eso me gusta. Como si un país es europeo, va a tener una moneda fuerte. Tiende a pasar, entonces es como muy obvio, porque la mayoría de Europa tiene el euro, y el euro es una moneda fuerte. Aquí quiero llegar con esto, es que en este caso no nos sirve mucho, porque todas las reglas creo que son un poco como lógicas que no me puedo ofrecer. Es como un poco lógico que el desempleo, sí, como que el desempleo a veces es uno, entonces lo más probable es que si aumenta el desempleo, aumenta para los dos lados. Entonces, ¿qué es lo ideal en este caso? Que esto me diga así como, no sé, una de las reglas saliera que cuando el desempleo de los hombres sube, el desempleo de las mujeres baja. Yo diría así como entonces como que las mujeres están robando. No, aquí no pasa, pero aquí como que digo, entonces en este país está pasando últimamente que las mujeres están entrando al mercado y por tanto los hombres como que muchos hombres se están quedando sin pega. eh, como una crítica social ni nada, de hecho, como todo lo más natural que puede pasar. Pero por ejemplo, si me dijera eso la regla de asociación, sería muy interesante, porque yo diría, ya, paper, busquemos por qué está pasando esto. ¿Esto está pasando de verdad? ¿Cuál es la realidad de Chile? ¿En Chile está pasando esto? Entonces eso como que yo intento o me gusta encontrar como relaciones que yo no cachaba, no entendía. Entonces, pero aquí dice como lo más obvio, así como esta regla me está diciendo el desempleo está subiendo cuando sube en un país el desempleo, eso afecta a todos por igual. O es así como un país que tenga, no sé, desempleo de mujeres que está... En este caso, bueno, que baje. Por ejemplo, sería bueno tener como países que tuvieran una tendencia negativa. ¿Se podemos encontrar alguna? Desempleo de tendencia positiva, negativa, ninguna. Porque no encuentro como muchas coincidencias en ese caso. Pero imagínense que diga así como en los países
tiende a pasar que hay, no sé, está reduciéndose el desempleo, o sea, hay más personas que están encontrando trabajo, pero el crecimiento, o sea, la reducción en los hombres es muy fuerte y la de la mujer es como más neutra, por ejemplo. Entonces yo diría así como, ya, eh, está mejorando el desempleo, pero como hay un indicio de brecha de género, paper. ¿Por qué está pasando eso? ¿Cómo lo puedo explicar? Entonces, me voy a meter con un ejemplo menos polémico. Em, todo está inventado, obviamente. O sea, los datos no están inventados, pero lo que yo proponía es inventado. Em, Moneda alta y país europeo. Esto no es ejemplo de algo que es muy obvio. Ahora, imagínense que yo no tengo idea de economía de países. Yo soy una empresa que está como explorando datos y yo no tengo idea de países. Y me sale esto. Entonces, esto sería como un descubrimiento interesante si yo no lo supiera. Em, Ustedes pueden correr como, no sé, Soprole corre esta base y dice, no sé, encontraría Talca, eh, muchas ventas de yogurt. Y que llegue, como que diga así como, ya, pero que tenga un lift mayor a 1, en este caso como llegando a 3, indicaría que esto está como fuera de lo normal, como que está pasando que en Talca están consumiendo mucho yogurt. Entonces, sácate una campaña para allá. Tira más productos, revisa si están bien los stock. Y así ustedes me pueden como entender un poco el hilo. Otra interesante. África. África está relacionado con monedas medias. Y cuando tiene monedas medias, eh, está aumentando tiene una tendencia positiva acelerada, o sea, alta, en población urbana. Entonces, países africanos que se están como urbanizando, tienen una moneda media. Y a mí me tinca que los otros países que no se están urbanizando siguen con quizá una moneda baja, una moneda débil. Entonces esta conclusión está como interesante. La voy a destacar y la voy a guardar, por ejemplo. Sí, creo que eso puedo mencionar ya. Eso más o menos lo que quiero o sea, queremos que hagan. No me vayan a decir así como, las dos más altas ya estas son. Por favor, no. Por eso digo como que recalqué, destaque 3 reglas distintas. Ok. Ya, estamos con eso. Entonces, con esto ya tarea hecha. Bonus track. A la hora de la verdad, ¿cómo me funciona esto? ¿Cómo me sirve? Porque el profe decía así como, no, es que las recomendaciones de Mercado Libre o de Amazon funcionan con esto. Entonces, imagínense, yo soy un investigador y yo digo, estoy estudiando países. Entonces, recomiéndame asociaciones que sean con este continente, porque quiero estudiar este continente. Y recomiéndame, o sea, como que filtrame recomendaciones por como complejidad de la regla, por ejemplo. Entonces aquí yo como que creé algunas funciones que dicen así como, ya, yo quiero investigar África, a ver si encontré algo interesante con África. Entonces usa esta función y busca si en los antecedentes está África. Entonces tengo mi lista de antecedentes
y les digo, África está en mi lista, y esto me va a dar verdadero si está, entonces lo anoto con 1. Entonces esa va a ser como mi primer filtro. Lo voy a aplicar a los antecedentes y lo voy a filtrar. Entonces, si me voy aquí me queda una columna que dice África y me va a salir con uno todas las columnas, o sea, todas las reglas que tengan que ver con África. Y las voy a filtrar. Entonces aquí tengo 4. Y así descubrí la que les comenté recién, por ejemplo. Y aquí como los pueden ver más en detalle. El profe hizo esto en el collab, pero creo que se entiende como más como lo programé aquí. Como que más acorde a lo que hemos hecho durante el curso. Esto no es necesario que lo hagan o lo entreguen, pero si quieren hacerlo como para aprender, mucho mejor. Esta función es como ve cuántos antecedentes hay. Entonces, si se fijan, por ejemplo, esta regla tiene 2. Entonces, quizás como más rebuscada, por decirlo así. Entonces, quizás por un sistema de recomendación, dime, no quiero saber si la persona llevó pan y yogurt, recomiendo esto. Quiero saber, primero, la persona compró pan solamente. ¿Qué le recomiendo? Entonces le voy a decir, la persona solo compró pan, solo es de África, en este caso. Y va a filtrar, lo mismo, va a crear en filter, va a crear esta columna que dice así como contar. Entonces esta tenía 2 como explicaciones. Tenía 2 explicaciones, esta tenía una explicación. Entonces, revísame las que tienen una explicación. Filtros 2. Y estas son. Entonces, si yo le pongo estoy estudiando África, estas son las cosas que te recomiendo estudiar, por ejemplo. ¿Por qué tienen monedas medias cuando tienen una población urbana creciente? ¿Por qué tienen una población creciente? ¿Por qué tienen un índice de desempleo de las mujeres creciente y no de los hombres? Esto no me había dado cuenta, pero esto está súper interesante. Está creciendo el urbanismo en África, está bajando el desempleo, pero no me mencionó nada sobre el desempleo de los hombres. ¿Por qué? Porque se está dando esto, se están dando distintas oportunidades, entonces interesante. Cosa que descubrimos. Entonces ahora ponele tú. Ahora quiero, no sé, la persona dijo ya, quiero estudiar ya África, pero recomiéndame ahora, quiero estudiar moneda, por ejemplo. Sácame ahora las que tienen 2. Se van a quedar como 2. Y es como un sistema como de filtrar, de filtros. Y usando los 2 filtros, yo hice como un sistema de recomendación. Entonces esto lo que va a hacer es, va a agarrar, va a aplicar los filtros, esta función. Y esta otra función va a tomar todos los... ahí lo van a ver como a detalle. Va a tomar todos los antecedentes, todos los consecuentes, y me los va a anotar en una pura lista. Y me va a decir cuántas veces aparecieron. Aquí tengo todas las funciones como para llegar y hacerlo así. Fíjense, voy a hacer todo lo que aprendimos. Un poco todo lo que aprendimos. Y le voy a decir, corre esto. Con un soporte del 1%. ¿Ya? Voy a decir, calculando frecuencia. Searching. Buscando reglas. Esto se va a demorar harto más que antes, porque antes teníamos el 10%, ahora tenemos el 1%. Entonces va a buscar muchas más reglas.
como busca más reglas, también podemos como encontrar cosas más interesantes. Entonces, esto por ejemplo, las empresas se dedican a hacerlo como una vez con todas sus compras. Y después como que ellos tienen el sistema de ahora busca, ahora que ya está como entrenada nuestra regla de asociación, ahí está. Clean rules. Límpialos por favor. Clean rules. Está. Entonces rules va a tener 5.624.116 reglas distintas. O sea, reglas, filas. Y de aquí quizás cuántas reglas puedo sacar interesantes. Entonces ya entrené mis reglas. Por ejemplo, ya tengo esto. Entonces esto lo subo al servidor de la empresa. Ponte tú. Ya podría hacer una implementación. Y esto es como lo que le digo que vamos a ver la implementación. Y yo darle así como anda esta lista y busca. Quiero que me busques cosas con América del Sur. En un sistema de recomendación de compra. Quiero que me busques no sé, celulares. Quiero estudiar qué pasa con los celulares. Busca una recomendación como simple, con solo un antecedente. Entonces, busca todas las recomendaciones. Y este dice, tráeme esas recomendaciones. Y me dice, tus recomendaciones son estas. Esto fue lo que me sacó, para que le vean. Se me dice, América del Sur tuvo como en general estas consecuencias, estos consecuentes. Y esta es como la cantidad de veces que aparecieron. Entonces, del 100% de veces que apareció América del Sur, el 50% de las veces el consecuente era desempleo va para arriba. En este caso de las mujeres más que del hombre. Llegamos a la confianza. Esta es la métrica de la confianza. La misma que calculé antes. Dado que estoy en América del Sur, ¿cuánto es como el soporte? ¿Cuántas veces pasa con lo otro? No. Ya, todas estas veces la gente compró yogur. Ahora, de la gente que compró pan, ¿cuántas llevaron yogur? Esa es la confianza. Y después eso se optimiza hasta llegar al lift. Entonces aquí quizás sería bueno como agregarle el lift promedio al lado, por ejemplo. ¿Cuánto de todas las que tenían como consecuente el desempleo, cuál era el lift promedio todas esas veces? Entonces quizás todas estas tuvieran como un promedio súper alto, entonces yo puedo verlo así. Quizás faltaría hacer eso. No alcancé a programarlo. Vamos a ver que en América del Sur está súper caracterizado porque está subiendo el desempleo de mujeres y hombres. La moneda de América del Sur más o menos son medias. La población total está aumentando, pero controladamente, por decirlo así. Cosa extraña, el IPC, el índice de precio consumidor, ha estado bajando en los últimos 4 años, o sea, considerando el COVID, ha ido bajando en general. O tiende a pasar como al mismo tiempo. Raro. En América del Sur también se relaciona con que las mujeres están entrando más al Parlamento. Lo mismo. Mujeres en el Parlamento tienen tendencia positiva baja y aparece también como tendencia positiva alta. Entonces podemos ver que si bien no es como lo mismo, pero aparece más de una vez. Y eso indica como una fuerza entre como la concurrencia. Y así como que puedo ir como viendo. Y podría decir así como
Ya, ahora quiero ver eso mismo de Europa. Entonces, corre todo esto. Está buscando y me lo dio. Entonces, esto lo podríamos, no sé, decirle incluso como burradas como anotarle un mail y mándaselo a la persona. Y esto es lo que toma, por ejemplo, dice ya, si la persona está llevando celular, busca la regla y va a decir, no sé, en primero carcasas. Entonces, recomiéndale publicaciones de carcasas. Entonces, espero que se haya entendido todo. Sobre todo este bono lo encuentro súper interesante y me dio ganas como de hacer un videito y enseñarlo. Espero que les ayude un montón. Como les dije, entiendo que estuvo un poco, que está como un poco encima, pero toda la materia necesaria para resolver la tarea está pasada. Entonces vean esto como una ayuda, independientemente de cuánto antes haya llegado o no. Así que eso, con mucho éxito. Diría que nos está faltando una sola ayudantía, que es para terminar el ramo y cerrar el trabajo final. Quizás subamos una. Pero son muchos éxitos lo que queda y con los exámenes que se ven durísimos. Así que ahí nos estamos viendo. Voy a parar de grabar.